Pues muy contenta de verte, es siempre bueno, sobre todo en esta época, ¿no? Es como muy reconfortante ver pues, a los amigos y tener oportunidad de charlar, aunque sea de esta manera, ¿no? Entonces, sí estoy contenta de verte y de que podamos platicar de temas pues que nos interesan, ¿no? Son importantes de analizar en estos momentos. Mira, haciendo como una retrospectiva desde las primeras charlas que tuvimos y que tenía que ver con una revisión sobre, por ejemplo, recuerdo, ¿no? La antigua Grecia y la literatura, y luego ver algunas, o revisar algunas intervenciones donde se hacía hincapié en esta parte de la igualdad y la diferencia entre mujeres y hombres y a partir de ahí la supremacía. Creo que viene bien irnos a la base o a parte del fundamento que entra en discusión cuando hablamos de temas relacionados con género, ¿no? Y tiene que ver con el aspecto biológico, ¿no? Aun cuando somos seres psicosociales, sin duda, cuando hablamos de género, el apoyo siempre está en las diferencias fisiológicas, en las diferencias orgánicas. Y a partir de ahí, bueno, pues se van a hacer unos constructos, pero creo que vendría muy bien que planteáramos esta reflexión. Y al respecto, hay un texto que me parece que nos puede servir de apoyo para, para reflexionar en esto. Es el texto de Bonnie Anderson y Judith Sunzer, que se llama Historia de las Mujeres, una historia propia. Y creo que lo interesante, porque bueno, pues esta parte que nos puede servir está en, digamos, parte de los primeros capítulos, pero valdría la pena decir justamente que muchos de los estudios, muchas de las cuestiones que tienen que ver con género son recientes desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque la historia, pues, pareciera haber sido contada por un grupo, ¿no? De la población masculina. Y entonces necesitamos volver a revisar, volver a hacer un recuento con una perspectiva mucho más justa, ¿no? Y quizá parte de ello sería iniciar justamente con analizar cuando se hacen distinciones con relación a lo biológico, desde dónde se está partiendo para hacer criterios y obviamente juicios que hablan de la supremacía de unos sobre otros, por ejemplo, ¿no? La dominancia entre hombres sobre mujeres y cómo se van justificando una serie de relaciones que partieron de lo biológico, pero terminan en lo social y por ahí sería también lo político, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé tú cómo veas, Raquel, si trabajamos esa parte. Me gusta mucho la idea, ya te he comentado que este texto me parece muy importante revisarlo y bueno, recomendarlo, ¿no? Recomendar la lectura de este texto a quienes quieran entrarle a esta cuestión del género, ¿no? Pero también es interesante porque las autoras no se quedan solamente revisando un solo punto de vista. Ahora vamos a tocar lo biológico, sino que ellas hacen una historia en donde reúnen muchos testimonios, incluyendo el biológico, y van revisando, digamos, como por áreas, qué es lo que se dice acerca de esta diferencia entre hombres y mujeres y sobre todo el supuesto de superioridad del varón hacia la mujer. Entonces tenemos testimonios antropológicos, psicológicos, biológicos y también de alguna manera entra, bueno, la cuestión filosófica, la parte de la historia y en algún momento también incluso la mitología. Entonces es un libro que bastante complementa mucho la visión del surgimiento de este supuesto, que yo creo que debemos manejarlo de esa forma, porque si a través de la lectura y del examen de todas estas cuestiones que se dicen ser ciertas, encontramos que no son válidas, que es un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces no tendríamos por qué afirmar que realmente lo es, sino más bien tendríamos que desecharlo, este supuesto de superioridad. Y con base en esta primera introducción al texto que vamos a tomar como base, pues me gustaría que empezáramos justamente ya a charlar qué es lo que dicen estas autoras justamente del testimonio biológico, ¿no? Y hay algunos aspectos que me parecen muy interesantes, bastante relevantes a la discusión actual, y que, bueno, se remontan a los tiempos de la
construcción, por decirlo así, de la sociedad, o sea, la base social desde tiempos primigenios, y cómo es que se fueron dando ciertos mecanismos, ciertos procesos, para que ya después se instalara el supuesto de la superioridad. Iniciar con algo que ellas dicen de manera muy concreta, que es primero el análisis de la inteligencia, ¿no? Hemos escuchado, incluso hemos visto aquí en el programa que hay quienes afirman que hay inteligencias diferentes entre los hombres y las mujeres, y de ahí luego se basan o se derivan que, bueno, si las inteligencias femeninas y masculinas son distintas, el del varón es superior, ¿no? O que son superiores en algunas cosas y en las mujeres en otras. Entonces, este es un primer punto, y pues las autoras van desmontando esta tesis, ¿no? Hay toda una discusión sobre si la igualdad o la diferencia, ¿no? Si las mujeres y los hombres son iguales, y en qué puntos son iguales y en qué puntos son diferentes, y pensar en que las diferencias, o sea, ontológicamente son diferentes y punto, pero a partir de diferencias se sitúen ya juicios de valor, o sea, decir, como son diferentes, entonces uno vale más moralmente, o sea, socialmente, que otro. Y ese es justamente el problema, ¿no? Cuando se hacen este tipo de estudios, habría que preguntarnos para qué hacen un estudio para saber si somos iguales. ¿Cuál es la finalidad? Claro. ¿O para qué hacemos un estudio para saber si somos diferentes? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que buscamos justificar con unos y otros estudios? ¿Sí? Sí. O sea, es poner en cuestión al propio investigador y qué es lo que espera, cuáles son sus expectativas, qué es lo que pretende sustentar con ello. Y entonces yo diría, pues independientemente si la cuestión estuviera manifestada en el cerebro o en ciertos comportamientos, de allí a pensar que es orgánicamente el origen o que allí estaría la respuesta, es un exceso, ¿no? Entonces, bueno, lo digo como para tener esa cautela con relación a estudios que pretenden justificar un orden que ha sido más bien social y que en el fondo, bueno, ¿de qué se trata, no? Entonces, bueno, pensando eso, y ya como para terminar, porque quería como cuestionar más bien ese tipo de estudios, es que lo que vemos, o sea, cuando hacemos revisiones de todo tipo con relación a género y a la cuestión es, uno, dicen, es que las mujeres se quieren igualar a los hombres, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué, para qué y por qué? O sea, ¿por qué se quieren igualar? ¿En qué? Porque ahí es una discusión que mantiene un grupo que denosta sobre la cuestión de la paridad y la equidad de género. Y la otra es las diferencias y por qué las diferencias, que como decía yo antes, son meramente ontológicas, se convierten en un tema de que por tener ciertas características que son diferentes al otro, va a significar una desventaja. O sea, porque ser diferentes en ciertos aspectos va a significar una desventaja, y esa desventaja se coloca como un punto para la dominación de uno sobre otro, ¿no? O sea, porque ciertas diferenciaciones, ¿sí? No son vistas como tal, no es algo neutral, sino que implica que si tienes ciertas diferencias, entonces se justifica que yo te domine porque tienes esas características. O significa entonces que yo pueda justificar todo lo que tenga que ver con la dominación hacia esas diferencias, ¿no? Entonces, solamente como para justamente problematizar este aspecto, antes, digamos, de iniciar con digamos, el diagnóstico en términos biológicos, ¿no? Creo que aquí el asunto es justamente, lo acabas de mencionar, el cerebro no es la inteligencia. Hay una gran diferencia que todavía no acabamos de entender, de comprender, porque pues sí es verdad que requerimos estudios, no necesariamente para demostrar si un género está por encima de otro, pero sí requerimos estudios para saber cosas como si solamente el cerebro es lo único que provoca, por ejemplo, la inteligencia, no solamente en los seres humanos, ¿no? En todo tipo de ser vivo que tenga justamente una conducta que pueda caracterizarse de esta manera. Entonces, el primer punto que abordan justamente las autoras tiene que ver con la inteligencia y no el cerebro. Eso es importante porque, bueno, ya hiciste esta introducción en donde existen muchísimas estudios en la actualidad con las neurociencias, donde se pretende ver en el cerebro la diferencia que hay entre determinados comportamientos.
Pero el problema, primero, yo creo que es que nuestra sociedad está dominada por un dualismo y eso hace que sea muy complicado la forma en que se abordan estos problemas, ¿no? Desde ese punto creo que ya perdimos gran parte por una de las motivaciones, uno de los motivos que tú señalaste, ¿no? No podemos señalar, por ejemplo, esta parte de la inteligencia en una zona cerebral. Es algo muy difícil. O sea, ¿cómo voy a decir, bueno, solamente la parte norte de mi cerebro y el sur, o como dicen, el lóbulo frontal, etcétera, ¿no? Ahí está la inteligencia, o ahí están los deseos, ahí están los sueños, ahí están las perversiones. Pero resulta que efectivamente los primates, o en este caso los humanos, estamos inmersos en un ambiente, ¿no? Y ese ambiente se define no solamente por la naturaleza, sino también se define por los otros, por el entorno, se define también por los medios que tenemos para subsistir, la manera en que tenemos que relacionarnos para conseguir ese sustento, y son en estas dimensiones del entorno, del ambiente, en donde se van construyendo cosas que estas autoras nos están señalando. Probablemente, porque es también, pues, son hipótesis históricas, a partir de estos hechos es que viene esta dominación del varón sobre la mujer, ¿no? Entonces, uno de esos hechos es señalar que la inteligencia va variando por la manera en que se comportan las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Pero ellas dicen, bueno, es que actualmente, justamente con esos estudios, nos damos cuenta que la inteligencia en sí no tiene diferencia, no tiene género, que es igual de inteligente un hombre o una mujer, una niña o un niño. Y entonces, ¿dónde radica entonces esta cuestión de las diferencias entre los hombres y las mujeres? Y ellas remiten no el cerebro, sino la cuestión biológica y específicamente la construcción del género en la parte más originaria, que sería lo sexual, ¿no? La parte biológica de la sexualidad, la parte de la diferencia entre cómo los seres humanos nos reproducimos, y entonces vienen las virtudes o las potencialidades masculinas y las virtudes o potencialidades femeninas, ¿no? Y a partir de esto es que ellas dicen, bueno, este testimonio biológico no nos está hablando de diferencias de inteligencia, nos está hablando de diferencias de sexualidad que después se desplazan justamente al área de la inteligencia. O sea, a partir de todas estas diferencias que tú señalaste entre los géneros, parece ser que la sociedad las pues a funciones como la inteligencia, como el valor, como la dignidad, como la cuestión de la inferioridad o la superioridad, ¿no? Que ya son más bien constructos sociales. Y entonces una de las cosas que a mí me gustaría que platicáramos, Pau, es esto de que el órgano que más distingue a los humanos de otros animales es el cerebro y la inteligencia innata, pero que aquí no hay ninguna diferencia. O sea, esta es una de las tesis que a mí me llama mucho la atención. Y luego, por otro lado, entonces, ¿en dónde está la diferencia? Pues está asociado más bien en los rasgos del sexo, y se ha demostrado que más que ser un producto biológico es un producto cultural, ¿no? Bunny Anderson y Judith Zinsser nos dicen en su libro: en la actualidad, el estudio de los primates no explica por qué la mujer está sometida y el hombre domina en muchas sociedades humanas. Tampoco la biología lo explica. Estudios cada vez más complejos sobre anatomía y fisiología humanas no revelan ninguna razón evidente para que un sexo domine al otro. El testimonio biológico explica la diferenciación de funciones, pero poco más. En contraste con muchas especies animales en las que existen exageradas diferencias anatómicas entre hembras y machos, de coloración, tamaño y fuerza. La hembra y el macho humano difieren relativamente poco. El órgano que más distingue a los humanos de otros animales es el cerebro, y la inteligencia innata no difiere según el sexo. Muchos de los rasgos de carácter asociados a uno u otro sexo han demostrado ser un producto cultural y no biológico. Entonces, esta es la primera tesis, y podríamos reforzar esta cuestión con lo que tú me digas. Bueno, entonces, ¿cuál señalamiento de superioridad? O sea, en realidad lo que están haciendo las autoras es rebatir una de las tesis más a las que, bueno, las personas tienen esta idea de que necesariamente seamos diferentes,
recurre, ¿no? Nuestro punto de partida es que la diferenciación es meramente reproductiva, o sea, tiene que ver con el aspecto reproductivo, que además eso es algo fenoménico, o sea, está a la vista, son hechos que ocurren, pues, ¿no? Que no es una cuestión nada más del imaginario, que eso va a ser después de las diferenciaciones entre hombres y mujeres, sino que en el aspecto biológico es clarísimo, pues, ¿no? Las diferencias con relación a la reproducción y cómo estas son las que van a jugar el papel importante en esas diferencias que se vuelven desventajas. Cómo ya desde antes se está determinando algo cuando todavía no está ese tipo, digamos, de expresiones biológicas en pleno. Pero sin duda, me parece que es la pubertad la que empezará a marcar una serie de diferenciaciones que, siendo biológicas, se van a definir ya socialmente, ¿no? Sin duda, bueno, en el caso de las mujeres, el aspecto de sus cuerpos, cómo van a modificarse, porque aparte ocurre antes que en los hombres, ¿no? O sea, las niñas se desarrollan más rápido a edades más tempranas que los hombres. Entonces, esa es una primera diferenciación que va a implicar ventaja o desventaja, ¿no? Entonces, las niñas se desarrollan más rápido y eso significa que, aunque psíquicamente no estén preparadas, por ejemplo, para la maternidad, su cuerpo ya está en esa transformación, porque además de que es algo físico, o sea, que se pueda ver, ¿no? El desarrollo de los pechos, la cadera, etcétera, pues la menstruación es un punto importante, ¿no? En esta primera diferenciación y que ocurre primero que las mujeres. Entonces, ¿qué va a significar la menstruación como un punto de partida, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, la menstruación? Y me llama la atención porque vemos muchísimos mitos, muchísimas tradiciones que han puesto a la menstruación en esta diferencia en no solo una cuestión de desventaja, y la pregunta es, ¿por qué de desventaja? Pero inclusive a darle una valoración no solamente moral, sino inclusive simbólica, social, o sea, una serie de preceptos que estigmatizan inclusive un momento como ¿no? O sea, la menarca. ¿Qué significado tiene la menstruación tanto en el cuerpo de las mujeres, pero también en el cuerpo social, o sea, en los otros, ¿no? Que es una de las primeras diferenciaciones. Y así como ella, bueno, la cuestión es cómo en los pubertos, en los hombres, van a requerir otra serie de cosas para algo que en una mujer es evidente como la menstruación, para los hombres no suele ser tan definitorio. O sea, pareciera que algo que en las mujeres es ya dado, ¿no? En sus cuerpos, en los hombres requiere otras afirmaciones, ¿no? Y entonces, precisamente, bueno, pues eso, tú cómo ves este aspecto de las primeras diferenciaciones biológicas que se manifiestan en la mujer y la diferencia con los hombres. Pues mira, yo estoy pensando justamente en esto que estás mencionando sobre la aparición más temprana de la menstruación para hacer que una niña ya tenga como este paso a la adultez, ¿no? A la maduración sexual. Y me viene a la mente esta hipótesis también que han manejado algunos antropólogos, en donde sitúan justamente este cambio del ser humano en general como un punto importante en la historia de la humanidad, del paso de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Y que tiene que ver justamente con un poco, dicen estos investigadores, por la cuestión de que siendo nómadas, los seres humanos tenían que tener como de alguna manera garantizada la población. Entonces, ser nómada hacía que las mujeres no tuvieran prontamente la posibilidad de recuperarse, por ejemplo, de los partos y estuvieran listas para criar a otro hijo, ¿no? Y de manera inmediata. Entonces, tal parece que la naturaleza en este periodo primigenio de las comunidades haya otorgado a las mujeres esta facilidad, ¿no? de generar vida de una manera más temprana para poder solventar o garantizar que hubiera población en las comunidades que eran todavía nómadas y que andaban de un lado para otro y que efectivamente pues había muchos peligros, ¿no? La población tendría que estar, tendría que garantizar una cantidad de población para poder sobrevivir a todas las dificultades de ser nómada. En cambio, cuando ya llega justamente la época de ser sedentario,
dicen los investigadores que esto provoca que las mujeres puedan entonces tener como más tiempo para la crianza, y entonces el hecho de que ya puedan estar ahí cambia también radicalmente la forma de la sexualidad, ¿no? La forma de la sexualidad, entonces empieza a haber otro problema, que el asunto es que si las mujeres pueden dar a luz pues más rápidamente, empieza a crecer la población. Y esto genera otros problemas que tienen que ver con el sustento y la economía. Entonces, al parecer, lo biológico, ahí aparece una contradicción, ¿no? En primer lugar, lo que era una cuestión natural, que era una ventaja para más a una edad más temprana, ya cuando son sedentarios ya se vuelve una cuestión que no es tan buena para la población, ¿no? Y entonces es cuando también empiezan a poner como una serie de regulaciones hacia la mujer, porque no pueden una población no puede tener garantizado el sustento si crece, ¿no? Este es un problema al que se enfrentan las poblaciones. Entonces, tal vez por ahí, y es una hipótesis que tendríamos que investigar con mucho más detalle, tal vez justamente por eso es que empieza a haber restricciones en torno a la reproducción femenina, ¿no? Por el momento dejamos aquí la discusión, pero nos gustaría saber qué piensan sobre las hipótesis planteadas por las autoras. Si no es el factor biológico el que determina la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿qué otros factores han entrado en juego para que ésta se lleve a cabo? Déjanos tu opinión.